Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, un concepto absolutamente central para entender la Iglesia primitiva, el martirio. Pero no como una simple crónica, sino como un pilar teológico fundamental. Para analizarlo, tenemos aquí unos textos muy interesantes, ¿verdad? Que profundizan en cómo se veía, cómo se vivía el martirio en esos primeros siglos. Detallan el significado que tenía y repasan algunas figuras, bueno, figuras clave. El objetivo hoy, pues, es intentar desentrañar esa mentalidad, la de los primeros cristianos ante un acto tan extremo. ¿Qué significaba para ellos morir por Cristo? De verdad, ¿y cómo influyó esa disposición al sacrificio en que la Iglesia, bueno, en que se consolidara y creciera? Vamos a intentar meternos ahí. Es que, a ver, de entrada ya choca un poco con nuestra forma de verlo hoy, ¿no? Los análisis que manejamos subrayan algo que, bueno, a mí me parece fascinante, y es que la Iglesia primitiva no veía el martirio principalmente como una tragedia terrible. Que va, al contrario, ¿eh? En muchos sentidos se consideraba la culminación lógica y más alta de la vida cristiana, o sea, la forma definitiva de unirse a Cristo. Todo, ¿verdad? Abrió una ventana a una mentalidad muy distinta. Pues empecemos por el principio, por el núcleo. ¿Cómo se establecía esa conexión tan directa entre el mártir y la figura de Jesús? Vamos a desglosar eso. Los textos indican que, vamos, desde el principio, se entendió el martirio como una imitación, una participación directa en la pasión de Cristo. No era algo aislado, sin sentido, sino que lo veían como una continuación, ¿sabes? Una prolongación en el tiempo y en la carne del propio creyente de lo que Jesús vivió en la cruz. Ya había advertido a los suyos. Les dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y esa frase, claro, no era una advertencia así lejana. Resonaba con una fuerza tremenda en las comunidades que de hecho sufrían persecución real. Entendían que seguir a Cristo implicaba, bueno, potencialmente compartir su mismo destino. Hasta el final. Y las fuentes insisten mucho en la motivación, que no era morir por una idea abstracta o por orgullo o por desafiar a la autoridad sin más. La clave era el amor, la fidelidad personal a Cristo Jesús. Se veía como una respuesta coherente, radical, a la entrega que Jesús había hecho por ellos primero. Totalmente. Sí, sí. Y esa motivación lo transformaba todo. Daba al mártir una dimensión teológica muy, muy profunda. Se le veía como un alter Christus, o sea, como otro Cristo. Su sufrimiento, su entrega, su muerte, no eran un fracaso para nada. Eran una prolongación visible, casi como un sacramento, del sacrificio redentor de Jesús. Llegar al martirio era la forma más radical, más definitiva de identificarse con él, de hacer suyas sus palabras, ¿no? El que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y me siga. Uf, esa idea del mártir como alter Christus es potente, Explica mucho ese estatus casi sagrado que tenían. Y esta identificación, claro, nos lleva a otro concepto teológico clave que sale una y otra vez en los análisis, el martirio como un bautismo de sangre. Suena impactante. ¿Qué implicaba esto en el pensamiento cristiano de entonces? Pues era una idea central, muy, muy poderosa en lo que llamamos la teología patrística, ¿vale? O sea, el pensamiento de los primeros grandes teólogos, los padres de la Iglesia. La reflexión era más o menos así. Si el bautismo normal, el de agua, limpia del pecado original y te mete en la Iglesia, el martirio, entendido como derramar tu propia sangre voluntariamente por ser fiel a Cristo, tenía una eficacia aún mayor. Se consideraba que purificaba de todos los pecados, de todos los cometidos durante la vida. O sea que no era solo una muerte heroica, digamos, sino que tenía consecuencias. Consecuencias soteriológicas directas, ¿no? Un camino directo al cielo. Exactamente, eso es. Se entendía que este bautismo de sangre te daba acceso inmediato a la gloria, a la visión de Dios, sin necesidad de pasar por ese estado intermedio de purificación que quizá otras almas necesitarían. Era visto como una gracia excepcional, un regalo, vamos, la forma más segura y directa de llegar a la santidad plena y a la unión definitiva con Dios, el sello final, irrefutable, de una vida de fe. Entiendo la profundidad teológica, sí. Pero ¿no existía el riesgo? Lo sugieren algunos comentarios marginales en las fuentes que tenemos. El riesgo de que esta visión tan elevada pudiera llevar a algunos a buscar el martirio activamente, casi con imprudencia, ¿no? Como una especie de atajo a la santidad.
Es una buena pregunta, sí. Y es algo que también se plantearon algunos padres de la Iglesia, ¿eh? A ver, aunque había una veneración profundísima por el martirio, también se advertía contra la temeridad o contra el provocar innecesariamente a las autoridades. El martirio debía aceptarse si llegaba como consecuencia de ser fiel, ¿vale? No buscarlo activamente por vanagloria o algo así. Se entendía como una gracia que Dios daba, no como un logro humano, que se pudiera forzar. La actitud correcta era la fortaleza, la perseverancia en la fe, dispuestos a dar la vida si hacía falta, pero sin buscarla temerariamente. Lo esencial era que demostraba de forma pública, innegable, que la fe en Cristo resucitado era más fuerte que el instinto de conservación, más fuerte que el miedo humano al dolor y a la muerte. Siglo II, principios del 3. La frase está tan potente. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Sanguis martyrum, semen Christianorum. Que cada ejecución, lejos de acobardar y apagar la fe, parecía tener justo el efecto contrario. Precisamente, Tertuliano captó esa dinámica, paradójica, de forma genial. Para el poder romano, claro, la ejecución era un acto de supresión, de eliminar un problema. Pero para la Iglesia, se convertía en un testimonio que atraía a nuevos conversos, que quedaban impresionados por la serenidad, por la convicción de los que morían. Y la semilla no era solo por el ejemplo moral, era también por la creencia de que esa sangre derramada tenía un poder espiritual real, que fecundaba la tierra para que surgieran nuevas vocaciones cristianas. Hablando de esa propagación de la fe y del impacto en la comunidad, los documentos también recalcan mucho que el martirio no era solo un acto heroico individual con consecuencias para el mártir y ya está. Tenía una dimensión eclesial, comunitaria, que era fundamental. ¿Cómo? ¿Cómo se manifestaba eso? Pues de forma muy clara, muy estructurada. Los relatos de los martirios, las llamadas actas de los mártires, no eran simples crónicas, ¿sabes? No eran periodismo ni historia para satisfacer una curiosidad un poco morbosa. No. Cumplían una función vital dentro de las comunidades. Se consideraban auténtica catequesis viva. Catequesis viva. ¿En qué sentido? ¿Iban más allá de ser solo ejemplos que inspiraban? Sí, en varios sentidos profundos. Primero, claro, inspiraban y fortalecían la fe de los demás creyentes, sobre todo en tiempos de persecución activa. Leer o escuchar cómo otros hermanos, otras hermanas en la fe habían aguantado firmes hasta el final, superando a veces torturas terribles, pues eso daba valor, daba ánimo para perseverar. Era como un sí se puede vivir y morir así. Y segundo, y esto es crucial, estas actas se leían públicamente, en la liturgia, en las reuniones eucarísticas del domingo, a menudo junto a las lecturas de la Biblia, prácticamente. Se les daba una autoridad espiritual enorme. A ver, no eran palabra de Dios revelada como la Escritura, claro que no, pero se consideraban relatos sumamente edificantes, ejemplos concretos, palpables, de cómo vivir el Evangelio hasta el final en situaciones límite. Mostraban la fe en acción, ¿sabes? La gracia de Dios sosteniendo la debilidad humana. La lectura en la liturgia no solo recordaba al mártir, sino que actualizaba su testimonio para la comunidad que estaba allí reunida. Y entiendo que también reforzaban la conexión entre la comunidad de aquí, la terrenal, y la celestial, ¿no? Efectivamente, esa es otra dimensión clave. El mártir no era visto como alguien que simplemente, había muerto y desaparecido. ¿Qué va? Al contrario, se creía firmemente que, por esa unión tan especial con Cristo a través del sacrificio, se convertía en un intercesor muy poderoso en el cielo. Su muerte no rompía los lazos con su comunidad aquí en la tierra, sino que los transformaban, los fortalecían. Fortalecía la creencia en la comunión de los santos, esa unión vital entre la iglesia que peregrina aquí y la iglesia triunfante que ya está con Dios. Los fieles sentían que los mártires seguían siendo parte activa de la iglesia, pero ahora desde la gloria, intercediendo por ellos. En este contexto de valorar tanto y de querer preservar estos testimonios, emerge una figura que los textos destacan, a pesar de que estuvo poquísimo tiempo en el cargo, el Papa San Antero. Sí, el pontificado de Antero fue muy corto, sí, apenas unos meses, entre el 235 y el 236, en un periodo de relativa calma justo antes de nuevas persecuciones, pero tuvo una iniciativa que resultó providencial. Ordenó que se recopilaran de forma sistemática y se conservaran con cuidado en los archivos de la Iglesia de Roma las actas de los mártires auténticas, las que recogían los notarios. ¿Y qué importancia tuvo esa decisión? Que parece casi administrativa, ¿no? Fue fundamental.
Hay que pensar en el momento. Una iglesia todavía vulnerable, que había pasado y volvería a pasar por olas de persecución. La memoria era frágil. Los relatos podían distorsionarse, perderse. La decisión de San Antero, aunque su papado fuera efímero, fue de una visión tremenda. No era solo archivar documentos por interés histórico, era una acción pastoral, teológica. Era construir activamente la memoria colectiva, la identidad de la Iglesia, sobre el fundamento sólido de estos actos supremos de fe. Aseguró que esa catequesis viva, esas historias de fidelidad radical, no se perdieran con el tiempo y siguieran inspirando, enseñando a las generaciones futuras. Comprendió que la historia de la fe se escribe también, literalmente, con sangre, y que esa escritura había que preservarla. Le dio forma oficial, garantizó la transmisión de algo que ya existía, pero de forma más dispersa. Es fascinante, sí, cómo una decisión tan práctica puede tener un eco espiritual tan duradero. Pasemos ahora a otra perspectiva que quizá es la que más nos choca hoy en día. El martirio entendido no como una derrota aplastante, sino como la victoria definitiva. Esto choca frontalmente con la lógica del poder de aquella época, ¿no? Totalmente. Ahora, para el Imperio Romano ejecutar a un cristiano era una demostración de poder. Era una forma de mantener el orden público, de eliminar lo que ellos veían como una superstición ilícita y peligrosa. Un grupo que no rendía culto al emperador, que alteraba la paz social, era un acto de dominio, la afirmación de que Roma tenía la última palabra incluso sobre la vida y la muerte. Pero los cristianos, según leemos aquí, le dieron completamente la vuelta a esa narrativa. ¿Cómo articularon esta visión del martirio como victoria? Pues lo hicieron de una manera radicalmente contracultural, vamos. Desde la perspectiva de la fe cristiana, el martirio era la verdadera victoria, y en múltiples niveles. Primero, era una victoria sobre el miedo. El mártir demostraba públicamente que el amor a Cristo y la esperanza en la vida eterna eran más fuertes que el instinto de supervivencia, que el temor al sufrimiento físico y a la muerte. Era una liberación interior que desconcertaba a los perseguidores. Segundo, se entendía como una victoria sobre el pecado y las fuerzas del mal. Fuerzas que se manifestaban en la injusticia, en la violencia de quienes perseguían a la Iglesia. Era la afirmación de que el bien último, el amor de Dios, triunfa sobre la maldad humana, aunque parezca lo contrario a corto plazo. Y supongo que esta victoria estaba sobre todo anclada en la creencia fundamental en la resurrección de Jesús, claro. Era la victoria definitiva participando en la propia victoria de Cristo resucitado sobre la muerte. La muerte física del mártir no era el final del camino, ¿sabes? Era precisamente la puerta de entrada a la vida eterna, a la vida plena junto a Dios. San Pablo ya lo había dicho de forma vibrante, casi desafiante en la primera carta a los Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Los mártires no solo creían esto, sino que lo vivían. Lo demostraban hasta el extremo. Su muerte se convertía paradójicamente en la afirmación más rotunda de la vida que Cristo ofrecía. Esta firmeza ante la tortura, ante la muerte, esta serenidad, incluso alegría que describen algunas actas, tuvo también, lógicamente, un enorme valor apologético. O sea, funcionó como una defensa poderosa, una prueba de la verdad de la fe cristiana frente a un mundo pagano que era escéptico o indiferente. Sin duda alguna, los textos insisten muchísimo en este punto. Los mártires se convirtieron en la prueba viviente más elocuente de la verdad y del poder del cristianismo. El argumento implícito, y a veces explícito en los escritos de apologistas como Justino Mártir, era sencillo pero tremendamente potente. Nadie da su vida voluntariamente, soportando sufrimientos atroces, por algo que sabe que es mentira, o una simple ilusión. La disposición a morir por Cristo era vista como la confirmación experiencial definitiva de que el mensaje de los apóstoles era auténtico, de que la resurrección era real. Y lo impactante, como reflejan bien los textos, es que este testimonio no venía de un único perfil social o intelectual. No eran solo unos pocos fanáticos o un grupo marginal, no. La diversidad entre los mártires era asombrosa. Efectivamente, y eso reforzaba enormemente el argumento apologético. Morían hombres y mujeres, libres y esclavos, patricios y plebeyos. Encontramos chicas jovencísimas como las famosas Perpetua y Felicidad en Cartago, ¿te acuerdas? Una noble y su esclava, unidas en la fe hasta el final. Vírgenes consagradas de familias importantes como Santa Cecilia en Roma.
pero también ancianos venerables como San Policarpo de Esmirna, que había sido discípulo directo del apóstol Juan, imagínate, y afrontó la hoguera con una dignidad impresionante. También intelectuales, gente de poder. Sí, sí. Vemos filósofos convertidos como Justino Mártir, que usó la razón para defender la fe y acabó decapitado en Roma por ello. Diáconos audaces como San Lorenzo en Roma, famoso por aquel gesto de presentar a los pobres como los verdaderos tesoros de la Iglesia antes de ser martirizado en una parrilla. Obispos que eran pilares de sus comunidades, como San Cipriano de Cartago, un gran teólogo, defensor de la unidad de la Iglesia. E incluso militares romanos como San Sebastián, cuya historia, bueno, aunque tenga mezcla de leyenda, refleja cómo la fe penetraba en todos los estratos. Esa variedad, edad, sexo, clase social, nivel cultural, tenía que ser profundamente chocante para la sociedad romana, ¿no? Tan jerarquizada, tan clasista. Ver a gente tan diferente afrontar la muerte con esa paz interior, a veces incluso cantando o perdonando a los verdugos por su fe en un hombre crucificado, debía ser desconcertante y al mismo tiempo tremendamente persuasivo. Lo era. Generaba preguntas, curiosidad, admiración. La sangre derramada por estos testigos tan diversos confirmaba de manera experiencial, existencial, lo que los apóstoles habían anunciado. Que Cristo estaba vivo, que realmente había vencido a la muerte y que ofrecía una esperanza de vida eterna que superaba cualquier cosa que los cultos paganos pudieran ofrecer. Era un argumento vital, irrefutable. Pensemos en figuras como San Ignacio de Antioquía, ¿no? Trasladado a Roma para ser devorado por las fieras y escribiendo por el camino esas cartas que son pura llama de amor, de deseo de unirse a Cristo a través del martirio. O la tradición constante sobre la serenidad y la firmeza de San Pedro y San Pablo al afrontar su ejecución en Roma bajo Nerón, o incluso el primerísimo mártir, San Esteban en Jerusalén, pidiendo perdón por sus verdugos mientras lo lapidaban, imitando a Jesús en la cruz. Todos ellos, y tantos otros anónimos, eran argumentos vivos de la fe. Bueno, creo que hemos recorrido bastante terreno, ¿eh? Antes de cerrar, vamos a recapitular un poco las ideas centrales que hemos sacado de estos análisis sobre el martirio en la Iglesia primitiva. Vale, recapitulando, hemos visto que el martirio se entendía de formas muy ricas y profundas. Primero, como una imitación directa y participación en la pasión de Cristo, un alter Christus. Segundo, como un bautismo de sangre. Una gracia excepcional que purificaba totalmente y daba la gloria inmediata. Tercero, como un acto que fortalecía la comunidad de toda la Iglesia, la de aquí y la del cielo, a través del ejemplo, la lectura de las actas y la intercesión del mártir. Y cuarto, y esto es fundamental, no se vivía como una derrota, sino como la victoria definitiva en Cristo, victoria sobre el miedo, el pecado, el mal y la propia muerte. Y no podemos olvidar su inmenso valor como testimonio público, como apologética viva, ¿no? La firmeza admirable de mártires de toda condición social, intelectual, de toda edad, se convirtió en una de las pruebas más poderosas de la verdad y de la fuerza transformadora de la fe cristiana frente al paganismo. Como bien resumió Tertuliano, esa sangre derramada era paradójicamente semilla de nuevos cristianos. La disposición a morir por la fe confirmaba de manera existencial el mensaje apostólico de la resurrección y la vida eterna. Y en ese contexto, la figura de San Antero, aunque fuera fugaz su papado, resulta crucial. Su decisión de recopilar y preservar oficialmente las actas de los mártires fue providencial, sí. Aseguró que esa catequesis viva, esas historias de fe llevadas hasta las últimas consecuencias, no se perdieran en la historia o en las persecuciones, sino que siguieran nutriendo, inspirando y fundamentando la identidad de la Iglesia a lo largo de los siglos. Comprendió con visión de futuro que la memoria de estos testigos era un tesoro que había que custodiar. Para terminar, queda resonando una idea que los propios textos subrayan desde la etimología. La palabra griega mártir, martis, significa, antes que nada, testigo. El mártir es fundamentalmente un testigo de su fe. Más allá del contexto histórico concreto de la persecución física, violenta, que hoy es diferente en muchas partes del mundo, aunque lamentablemente no en todas, ¿cómo resuena hoy ese concepto radical de dar testimonio? ¿Qué significa ser testigo de las propias convicciones, de la propia fe o valores fundamentales, en un mundo con desafíos distintos, quizá más sutiles, pero no menos reales? Es algo sobre lo que quizá valga la pena reflexionar.